Yo voy a refrescarle un poco la mente. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, vamos a ver una expresión del apóstol Pablo en cuanto a aquellos hermanos y a su recepción de la palabra. Es interesante, hermanos, que no hay más grande privilegio para un predicador que la iglesia, que los creyentes, que aquel lugar donde escuchan la palabra de Dios pueda ser recibida, y no solamente en el sentido de tener algo, sino poder luchar por vivir de tal forma. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la semana pasada por causa del tiempo no pudimos abordar todo lo que este pasaje en su riqueza nos quiere decir. En primer lugar, que la palabra del Señor va a ser bien recibida por sujetos particulares, por los creyentes. Eso es interesante, hermanos. La carta del apóstol Pablo está dirigida a cristianos en Tesalónica. Eso no omite que personas inconversas puedan escuchar la palabra, e incluso puedan razonar, e incluso puedan meditar sobre lo que la palabra de Dios dice. Pero de manera particular, la forma en la cual los cristianos reciben la palabra de Dios es muy distinta a la que los inconversos pueden recibir la palabra de Dios. Quiero ponerles un ejemplo. Un padre puede darle ciertas órdenes a su hijo, y su hijo, porque conoce el amor que su padre tiene para con él, va a recibir esas palabras con alegría, con gozo, y va a luchar por cumplirlas, porque es su padre quien le está encargando eso, ¿verdad? Es así. Pero uno que no es el hijo del padre puede escuchar la recomendación de ese hombre, pero no va a luchar por querer cumplir lo que ese padre le dice. ¿Por qué? Porque no es su papá y el otro no es su hijo. Ahí es donde cabe la diferencia entre cómo reciben las personas la palabra de Dios y cómo la reverencia a ella se puede evidenciar. Los cristianos, al ser hijos de Dios por causa de Cristo, van a recibir todo lo que venga de parte de Dios con gozo, con alegría. Aunque la palabra de Dios en algunos momentos nos confronte, nos aliente o en algún momento incomode nuestra situación actual, esa va a ser recibida con gozo y con alegría. Pero a aquellos hermanos en quien tal vez no hay la obra hecha del Espíritu Santo en su corazón, simplemente la palabra no la van a aceptar. La pueden escuchar, pueden oírla, pero no la van a recibir. Van a decir: qué bueno, me parece bien, pero no es algo para mí. Ahora, hermano, eso nos llama a una reflexión una vez más. Ustedes como creyentes, al igual que yo, ¿cómo evaluamos nuestra recepción a la palabra de Dios? Al terminar el servicio, al terminar una exposición de la palabra, o cuando un hermano viene y nos comparte una verdad, ¿cómo la tomamos? Podemos ser oidores y ser olvidadizos a la vez. Podemos escuchar verdades y no querer tomarlas, y puede pasar por alto en nuestra vida. Hermano, yo quiero que usted reflexione en ese punto. Cada vez que escuche un sermón, sea en este lugar, puede ser a través de un video, y espero que sea un buen video el que tal vez usted escuche. ¿Cómo recibe esa palabra? ¿Cuál es su actitud? O simplemente dice: sí, esto es lo que le hace falta a mi hermano. Muchas veces suele pasar eso. No queremos recibirla. Sabemos que es bueno, pero creemos que es mejor para la vida de otra persona. O a la vez podemos ser indiferentes a la hora de escuchar el Evangelio. Sí, yo sé que es así, pero no sé. Sí, la verdad es que no sabe nada una persona cuando tiene esa reflexión en su mente. Cree que es bueno, pero sabe que no quiere hacerlo. Por lo tanto, aquello que cree no es suficientemente bueno para esa persona, no le ayuda. Cuando el apóstol Pablo dice que se goza y da gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica, lo hace porque ellos recibieron la palabra de Dios no como de parte de un hombre. No quiero hablar en ese sentido de cómo debe ser recibida la palabra de un pastor a la hora de la exposición, sino cómo recibimos el compendio completo de lo que la palabra de Dios dice para nosotros.
¿Cómo nosotros estamos tomando la palabra de Dios de manera cotidiana para nuestra vida? Yo sé, hermano, que afrontamos en este tiempo una lucha en cuanto a lo que la cultura y este tiempo contemporáneo nos demuestra y nos anima o nos quiere influir a la forma en la cual debemos de vivir. Vivimos en un mundo donde todo sucede tan rápido. Pasan los días como si fuesen minutos, pasan los meses como si fuesen horas y pasan los años como si fuesen nada. Vivimos en una sociedad tan ajetreada, hermano, donde muchas veces hay poco lugar para la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que la reverencia no únicamente se debe de ver reflejada los domingos, como en este momento al escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Eso es bueno, pero la reverencia a la palabra de Dios, hermano, debe de verse evidente al ver cómo vivimos cotidianamente con las verdades que ésta nos expresa. Es interesante que el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios como aquel medio que le iba a alcanzar a tener la vida, al gozar de todas las promesas que Dios les había dado. Usted se imagina, y hasta el día de hoy usted va a ver hombres judíos que van a tomar la Torá, los libros del Pentateuco, y la van a abrazar y van a bailar con ella. No sé si ustedes han visto en alguna de las fiestas judías. Sacan los rollos y festejan porque dicen es la palabra de Dios. Y lo hacen con tal reverencia que incluso no quieren tocar con sus manos esos pergaminos. En algunos casos usan guantes, se cubren para no ajarlos. Lo tienen guardado en lugares espectaculares, vitrinas adornadas con materiales y ornamentas preciosos, porque reverencian la palabra de Dios. Ahora, hermano, una cosa es reverenciar simplemente el material con el que está hecho. Y la reverencia que el Señor pide es en cuanto a lo que está escrito y en cuanto a lo que Dios dice. Hermano, esa es una gran diferencia. Tú puedes reverenciar tu Biblia, puedes marcarla, quererla, apreciarla, marcarla y adornarla. Pero de nada sirve si no la usas, si no la lees. Puede estar ignorada ahí en un costado y no tener reverencia sobre lo que ella dice. Esa es también una muestra y es parte de lo que quiero que usted y yo comprendamos acerca de cómo debe de ser nuestra reverencia en cuanto a Dios. Deuteronomio capítulo 32, 47, hemos visto que la promesa de Dios para Israel era en cuanto a guardar los mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo cumpliré con mi palabra y haré que todo lo que les he prometido se cumpla. Hermano, qué aprecio a la palabra de Dios. Una reverencia. El Señor ha dicho esto, cumplamos para que nosotros podamos disfrutar de esas promesas. Es algo que debe de llamarnos la atención, hermanos. En el Salmo 119 vamos a ver varias exposiciones acerca del salmista y la palabra de Dios. Tus palabras son más dulces que la miel, tus palabras son aquello que endereza mi camino. Así que la palabra de Dios debe de tener un alto estima en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero no podemos dejar de lado esas cosas difíciles que hay en la palabra de entender, o tal vez difíciles de aceptar. También deberemos de querer y apreciar esas palabras porque vienen de parte de Dios. Si tenemos reverencia al Señor, también debemos de tener reverencia a su palabra. Ese es un concepto que yo espero que usted lo tenga en su mente. No solamente es cómo escuchas la palabra de Dios, sino es cómo luchas por aplicar la palabra de Dios a tu vida. Hermano, el nombre del Señor es engrandecido por su palabra. Por lo tanto, al ser ese el medio cual Dios usa para engrandecer su palabra, yo creo que debería de ser el medio por el cual la iglesia engrandece el nombre de Dios. El tener la palabra de Dios en una estima alta. Temerle al Señor. Les había comentado, hermanos, la semana pasada que esta palabra temer, pahat en el hebreo, no solamente significa ese temor o ese miedo, sino que habla de un pavor. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel se acerca al monte Sinaí? ¿Verdad? Cuando ellos quieren hablar con Dios, quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar su voz. Porque Moisés, ¿acaso tú eres el único que puede hablar con Él? Nosotros queremos escucharlo. Y dice que cuando escucharon los relámpagos, los truenos, dice que se estremecieron. Y le dijeron a Moisés, no, ya no queremos escuchar a Dios. Ve tú y habla con Él y haznos saber todo lo que Él te mande. Hermano, la reverencia que debe de haber de nosotros hacia su palabra debe de ser tal cual pavor ha infundido en el corazón de esos hombres. David, hermano, era un hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad o a lo que Dios esperaba de los hombres. David era un hombre que no temía a los hombres más poderosos de la tierra.
pero sí temía a la palabra de Dios. David era tan fuerte y tan capaz y hábil de enfrentarse a cualquiera, y eso lo vemos al demostrar su valor al enfrentarse con Goliat. No tenía temor. Pero cuando la palabra de Dios viene por parte del profeta Natán y le dice, tú has sido el hombre que ha pecado, ¿qué es lo que hace David? Se quebranta, se entristece, porque sabe que la palabra, como decía Jeremías, es como el fuego, es como una roca que demuele, y él sabe que no puede ponerse en pie ante lo que el Señor dice. Hermano, ese debe ser el temor que nosotros debemos de tener ante la palabra de Dios. Si no comprendes esa palabra, querido hermano, hermana, amigo, amiga, hay algo que sucede dentro tuyo. No has conocido a Dios. No has conocido a Dios. Es interesante, hermanos, que el verdadero temor va a producir en nosotros confianza, no repulsión. Tú cuando vas a ver a un delincuente, o ves por lo menos en algún video a un delincuente, lo que produce hacia tu persona es repulsión. Yo no quisiera estar en esa situación porque te causa temor, miedo a perder la vida. Pero cuando tienes temor de Dios y tú ves sus juicios, tú no tienes temor de Él, porque sabes que Él, aunque severo como es Él, porque es justo, Él lo hace con amor para con sus hijos. Por tanto, ese amor no es, o ese temor, perdón, no es un temor que nos quiera hacer huir de su presencia, más al contrario, es un temor que nos dice, Señor, prefiero caer en tus manos que en las manos de cualquier otra persona. Ese temor, hermano, espero que pueda ser infundido en nosotros. Yo creo que me acompaña a Isaías 66, para que podamos ver un momento algo que el Señor promete. Isaías 66. Isaías 62. ¿Qué promete Dios a los que temen o muestran reverencia a su palabra? Miren lo que dice Isaías. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una vez más, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, en el contexto, cuando vemos Isaías 66, vamos a ver una futura prosperidad de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero dice, aquel que teme mi palabra. Hermano, eso es muy importante. Considerar la palabra de Dios en todos nuestros caminos no solamente nos promete seguridad, sino que nos promete de alguna forma todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos querer. Es interesante, hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, había algo que los guiaba. Dice que había una columna de fuego y nubes, ¿verdad? Una para guiarlos por el día y otra para guiarlos por la noche. El propósito era que la presencia de Dios pueda guiarlos por todo momento. Así de la misma forma Isaías dice, aquellos que son pobres de espíritu y humildes y temen a mi palabra, van a ser guiados, van a llegar a alcanzar la prosperidad que yo he prometido. Ahora, hermano, entiéndase, cuando hablamos de prosperidad, muchas veces viene a nuestra mente aquello material. Puede ser en la voluntad del Señor, pero nosotros como creyentes comprendemos que la prosperidad que el Señor promete va más allá de los bienes materiales. La prosperidad para nosotros, de alguna forma, es poder tener la presencia de Dios y como herencia la promesa para estar con Él junto a Cristo. Temer a la palabra de Dios no solamente nos da un buen pasar, aunque eso no elimina las dificultades que podamos tener en nuestra vida, pero nos da certeza a dónde iremos al final de nuestros días. Eso es importante. La reverencia hacia Dios, hermano, y su palabra es fundamental, yo creo, para la vida del cristiano. Pregunto, ¿cómo refleja tu relación con las Escrituras tu reverencia hacia ellas? ¿Necesitas arrepentirte en esta área de tu vida? ¿No has sido tan reverente al Señor al tenerlo olvidado junto a tu Biblia a un costado?
Eso es importante, que tú puedas meditar. ¿Cómo está tu vida con las Escrituras? ¿Cuál es tu relación? Hermanos, si no hay respuesta y si la has hecho dentro tuyo en este momento, me alegro. No necesito yo saberlo, necesitas tú reconocerlo. Y cuando haces eso, abres un camino y un lugar para poder tener una mayor comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál debe de ser la consideración que debe de tener el cristiano acerca de las Escrituras? ¿Debe de verlas como algo esencial o debe de verlas como algo que de alguna forma puede ser útil en algún momento de su vida? ¿Cómo debe de ver el cristiano a las Escrituras? ¿De manera esencial o algo que de algún momento se necesita nada más? Hermano, la esencialidad de la palabra para la vida del creyente es como el agua. Es como aquello que hace crecer al cristiano. Eso habíamos hablado hace un par de semanas. Isaías dice, mi palabra es como la lluvia, mi palabra es como la nieve, que riega la tierra, da fruto al que trabaja. Hermano, la palabra de Dios es esencial para la vida del creyente. Y no poca, sino absolutamente. Hermano, cuando digo absolutamente, me refiero a todos los aspectos de tu vida. Decisiones que vas a tomar deben tener como sostén y como base el consejo de las Escrituras. ¿Vas a querer hacer algo? Debes de buscar el consejo de las Escrituras. La afirmación, hermanos, anterior puede parecer innecesaria y superflua y decirme, pero somos cristianos, nosotros sí o sí tenemos a la Escritura de manera absoluta en nuestra vida. Podría parecer. Solamente Dios sabe si es así en la vida de cada uno de ustedes. Yo no puedo ver. Hoy los veo con sus Biblias y me gozo, pero Él sabe si verdaderamente es esencial o no. O tal vez al salir hoy te puedes haber olvidado tu Biblia. No sé, puede pasar. Pero espero que no te las olvides o no lo olvides todos los otros días. Eso es muy importante. Una de nuestras mayores necesidades físicas como humanos es la comida, ¿verdad? Indudablemente. En especial el asado, ¿o no? ¿Verdad? Pero una persona no puede sobrevivir sin comida. Hay muchas personas cuyo desarrollo físico y mental de alguna forma son seriamente obstaculizados cuando no hay una buena nutrición, una buena alimentación de parte de aquellos que tienen que brindarle eso, ¿verdad? La desnutrición no es algo que sucede mágicamente, hermanos. La desnutrición es la consecuencia no a la falta de alimento por un día, ¿verdad? La desnutrición no aparece de hoy a mañana. La desnutrición aparece por una severa y largo tiempo en el cual no ha sido bien alimentado. De la misma forma, hermano, la decadencia en la vida del cristiano, la falta de nutrientes, la desnutrición en la vida del creyente no aparece de la noche a la mañana. Eso viene a raíz de que ha habido un tiempo en el cual la palabra de Dios ha estado olvidada en tu vida. No ha sido el pan del cielo. Y es interesante. Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Es interesante, hermanos, que la gente en Israel en el desierto iba a buscar maná. Y Jesús les dice a los fariseos, ustedes, sus padres, han visto caer maná del cielo, pero yo les digo algo mucho mayor. Yo soy el pan del cielo. Hermano, eso nos llama a meditar de alguna forma cuán importante es Cristo para la satisfacción. Hermano, esto es importante. Uno cuando come algo y cuando tiene hambre y come algo que tal vez le apetece, le gusta, se siente satisfecho, ¿verdad? Ya no quieres probar otra cosa. Por más que te pongan cosas deliciosas, cuando has comido algo que te gusta, estás lleno, satisfecho, no quieres nada más. Porque eso ha cumplido todas tus necesidades y te ha satisfecho por completo. Hermano, la vida de un cristiano insatisfecha, un cristiano que no está conforme, mi vida, lo otro, no tengo, no puedo, es porque no ha tomado de aquello que satisface todas las áreas de su vida. Y lo único que puede satisfacer, así como un plato de comida a un hombre hambriento, lo único que puede satisfacer a un creyente es la palabra de Dios. No debemos de negar que vamos a encontrar luchas cotidianas en cuanto a todas las cosas que quisiéramos.
Sabe, hermano, el propósito del creyente, del cristiano, no es satisfacer las cosas terrenales. No. No está mal querer, pero no es la meta, no es el fin. El propósito del cristiano, del verdadero creyente, es poder tener a Cristo continuamente. Esa es la meta. Por eso vive un cristiano. Por eso Pablo dice, corro la carrera para alcanzar aquello que quiero. No, el propósito de Pablo, porque corría, era para alcanzar la meta y estar con Cristo. Hermano, muchas veces la meta de los cristianos por la cual corren y en la cual no encuentran satisfacción, no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te va a poner en pie el día de mañana? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué respiras? ¿Qué es lo que te motiva? Hermano, eso es muy importante. Cuando encuentras algo ya no vives satisfecho porque no es suficiente, porque no satisface lo que quiere tu corazón. Y es algo que siempre va a ser así mientras estemos en esta tierra. Pero tenemos que luchar. Un creyente comprende y sabe que su satisfacción va a provenir, o proviene, mejor dicho, de parte de Dios, y es alcanzar a Cristo. Así la satisfacción por el tomar de la palabra de Dios como alimento hace que todas las demás cosas sean necesarias, pero no son el eje central de nuestra vida. No son como en un barco la vela. Un barco a vela, ¿lo han visto, verdad? Necesita del viento para moverse de un lado al otro. Hermano, nosotros tenemos un barco y tenemos una vela, pero esa vela es Cristo, no las cosas que podamos hallar. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32 una vez más. Deuteronomio capítulo 32, del versículo 46 al 47. Deuteronomio 32, 46 al 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Sobre el carácter fundamental, o sea, es decir, sobre la máxima importancia de la palabra de Dios dentro de la vida del cristiano, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué nos motiva este pasaje bíblico? Todo deseo por querer alcanzar algo debe de ser llevado y motivado por la palabra de Dios. Ese va a ser el medio para alcanzar todas las demás promesas que podamos encontrar en nuestra vida. Si guardares y cumplieres, si enseñares a vuestros hijos, sabed que al pasar el Jordán hallaréis. Esos imperativos son muy importantes para nuestra vida. Guardar la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, que tal vez no la podemos comprender muy bien, voy a explicarla. Aplicad vuestros corazones, o vuestro corazón, a todas las palabras que yo os testifico. Aplicad. Ahora, hermano, eso debe de entenderse como que tu corazón se aferre a todas las palabras que yo te digo. Hermano, eso es interesante. Venimos hablando durante todas estas semanas, ya como 8 semanas, acerca del corazón. Y lo que nos dice Deuteronomio es que nuestro corazón debe de aferrarse a las palabras del Señor. No es algo sencillo, pero es algo que debemos de buscar. No es algo que sea fácil, pero debemos de desear, aplicar, que nuestro corazón quiera hacer lo que la palabra del Señor nos pide, lo que la palabra del Señor nos demanda. Yo necesito, hermanos, que me acompañen a ver este último pasaje para luego poder entrar a una segunda parte. Josué capítulo 1,
Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Es algo que de alguna forma lo tenemos muy presente, pero es necesario. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermano, espero que estas frases puedan motivarnos. Aunque no hay una certeza, hermanos, porque el Señor prospera a quien quiere y hace como Él quiere con todas las personas. Pero lo que nos llama es a tener delante de nosotros la palabra de Dios como aquel único medio en el cual el creyente, el pueblo de Dios, puede alcanzar satisfacción. Yo quiero que ponga en su mente esta imagen. Un pueblo caminando por el desierto al cual se le dice, tú sigue caminando y vas a hallar aquello que yo he prometido a tu padre. Hermano, imagínese, no tener nada alrededor hace que tu confianza esté por completo en aquello que te ha dicho. Y tú vas a seguir caminando aunque en tu delante no haya nada. Hermano, de la misma forma el Señor nos dice hoy que nosotros no debemos de mirar a un lado, mirar al otro lado, debemos de mirar para el frente y caminar seguros de aquello que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Es interesante que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que Él ha preparado obras de antemano para que anduviésemos por ellas. El Señor ha preparado muchas cosas para que nosotros podamos disfrutar, pasar. Pero lo importante es que en todo ese trayecto, hermano, hay algo que no debe de olvidársenos: la palabra de Dios. Dice que si guardas la ley y la tienes atenta a ti y meditas en ella de día y de noche, hermano, eso nos habla de una vida que está luchando de manera cotidiana en buscar qué es aquello que beneficia a su alma. Cuando nosotros vemos la expresión de día y de noche, nosotros no debemos de pensar que lo ha hecho desde la mañana hasta el atardecer sin parar de hacer eso. Comprendemos que todos tenemos cosas que hacer, trabajos que cumplir, pero lo que nos dice Dios a través de Josué es que Él debería de considerar al despertarse muy temprano qué es lo que Dios dice para su vida. Y de la misma forma al acostarse, qué es lo que Dios ha determinado para él. Hay algo, hermano, de lo que debemos estar seguros, que no sabemos si nosotros nos despertaremos después de haber puesto nuestra cabeza en la almohada. De eso sí debemos de estar seguros, porque solamente Dios sabe. Y qué bueno sería, hermano, que cuando nos llegue a tocar poner nuestra cabeza para acostarnos, lo último que hubiésemos hecho o pensado o meditado fuese en lo que el Señor ha prometido, a pesar del día fatal que puedes haber tenido. Usted no se... Por eso le digo, hágase esta imagen: caminar por el desierto con sandalias durante mucho tiempo y decirte, no pierdas la esperanza, hay algo. Y has caminado 40 años. Y hay algo que es interesante, dice que la ropa no se les desgastó, ni los calzados perdieron su forma, o que no se arruinaron. Hermano, de la misma forma Dios preserva a su pueblo siempre y cuando éste pueda cumplir con lo que el Señor pide. Ahora, cuando hablo de cumplir, hermano, no hablo de un legalismo, de aferrarse a hacer algo completamente y desmedidamente. No me estoy refiriendo a un ascetismo. O sea, me aparto de todos para querer cumplir a rajatabla. No, hermano, es imposible. Pero vamos a luchar por querer hacer lo que el Señor nos manda. Y para poder cumplir esa labor, hay algo que es interesante. Y esta es la segunda parte en cuanto a nuestro estudio. Dice, el Espíritu Santo y las Santas Escrituras tienen mucho que ver. No es únicamente palabras las que tomas de la Biblia, sino que son el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy voy a tratar de explicarles, hermanos. La Biblia es un libro espiritual, ¿estamos de acuerdo en eso, verdad? Muy bien. Fue escrita por el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y solo puede ser interpretada mediante su iluminación, ¿estamos de acuerdo?
Sí, dígame que sí. Fue inspirada por el Espíritu Santo y solo puede ser interpretada mediante el Espíritu Santo, hermano. Puedes razonar, puedes meditar en las palabras, filosofar, pero únicamente es que por medio del Espíritu Santo uno puede interpretar la Biblia de manera correcta. Los fariseos interpretaban la Biblia, pero no lo hacían con el poder del Espíritu Santo. Lo hacían guiados por sus corazones. Ellos ponían leyes, cargas que eran difíciles para ellos. Incluso ellos no podían cumplirlo. Su interpretación no era la correcta. Ustedes han escuchado decir, a ustedes se les ha enseñado ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les vengo a decir, esa interpretación estaba mala. Ahora yo les vengo a dar la mejor interpretación, dice Jesús, el gran intérprete, el pastor de los pastores, el gran predicador. Y Jesús predicaba en la dependencia de el Espíritu Santo y le daba sentido a las palabras. Eso es interesante. Por lo tanto, nuestra relación, nuestra comunión con Él en la oración es un factor muy importante para poder interpretar las Escrituras. Hermano, tú puedes ir a la palabra de Dios y en algún punto no está mal, porque de alguna forma, en algún tiempo yo lo he hecho y hay momentos en los cuales sí, yo quiero leer la Biblia y para tener un conocimiento vamos de corrido. Es bueno porque adquieres conocimiento, pero simplemente un conocimiento natural. Pero a la hora de poder ir a un pasaje en particular o cuando hay algo que te interesa, hermano, tú deberías de ir en oración, en meditación al Señor para decirle, Dios, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Hermano, ahora esto no es según el gusto del cliente, porque muchas veces puede haber en el corazón del hombre, no, para mí está diciendo esto. No, hermano. No, hay herramientas. Hemos hablado de eso al principio, ¿verdad? De esto. Tenemos la hermenéutica, la exégesis y no la eisegesis, que muchas veces por causa del corazón hace decir a la Biblia cosas que ella no dice. Ahora, hermano, interpretar la Biblia de alguna forma no es simplemente decir voy y leo la Biblia de manera correcta, sin la oración. No, se necesita la obra iluminadora del Espíritu Santo. Hay una palabra, iluminar, y me van a escuchar repetir varias veces, y espero que entendamos esa palabra. ¿Sí? Interpretación e iluminación son dos cosas que voy a tratar de explicar y ser muy claro con eso para que podamos entender. Pero antes de continuar con esto, hermanos, es importante entender estos dos conceptos. Son clave para nuestra relación con el Espíritu Santo y las Escrituras. Estos dos conceptos que tenemos acá adelante definen de alguna forma lo que nosotros vamos a hacer con la Escritura. La inspiración y la iluminación. La inspiración del Espíritu Santo, ¿qué es eso? La influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritos de las Escrituras que dio como resultado el registro completo, infalible y confiable de la revelación de Dios, o sea, la Biblia. Ahora, la iluminación del Espíritu Santo es la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los lectores de las Escrituras, por medio de la cual enseña al creyente, al cristiano, al que busca sinceramente la verdad y la voluntad de Dios en su palabra. Así como el Espíritu Santo se ha encargado de dirigir a los escritores de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la misma forma el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda y de manera sobrenatural, porque es algo sobrenatural. Comprender que alguien ha muerto por los pecados de hombres imperfectos que todavía siguen errando. Comprender que Dios promete algo a aquel que se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor es inentendible para algunos. Comprender que Dios de alguna forma ha formado el mundo con su palabra o la creación es inentendible para algunos. Solamente se pueden llegar a esas verdades por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. A la misma hora de predicar, hermano, yo no predico en dependencia de lo que he leído toda la semana. No predico en dependencia de todo lo que tal vez puedo conocer. Yo predico en dependencia del Espíritu Santo, rogando aún cuando estoy predicando que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ustedes. Aún. No es algo unilateral.
es bilateral. ¿Y a qué me refiero? Es un hombre tomando la palabra de Dios, interpretándola a través del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo también aplicando a las vidas de aquellos que escuchan. Es de esa forma y es sobrenatural y es inentendible en algún punto. Ahora, mediante la iluminación del Espíritu Santo, Dios abre las Escrituras al creyente, enseñándole sus verdades más gloriosas. Así como la escritura de la Biblia habría sido imposible sin la inspiración del Espíritu Santo, también la interpretación de la Biblia es imposible sin la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. No se puede, no hay forma alguna. Hay hombres que de alguna forma han sido muy piadosos, que de alguna forma daban mucho tiempo de su vida a orar antes de poder salir a exponer un sermón, pero hablo de horas. Hombres que de alguna forma demostraban tan piedad porque dependían de eso. ¿Sabe? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tanto así era su dependencia, y es un hombre que ha predicado y es considerado el príncipe de los predicadores. Este hombre, al subir las escaleras para llegar al púlpito, dice que cada vez que subía las escaleras decía: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué se repetía tanto esa frase él? Sabe, hermano, muchas veces uno tiene una lucha cuando se enfrenta ante la Escritura, y a la hora de exponerla simplemente puede ser conocimiento humano, y no tiene que ser así. Es el Espíritu Santo obrando a través de instrumentos, a través de hombres que quieren dar la verdad. Y aún en ese sentido, los hombres podemos tener cierto declive y necesitamos la confianza acérrima a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, de que Él va a cumplir, aunque a través de instrumentos frágiles, la obra que Él ha prometido. Ahora, déjeme decirle que la iluminación no es inspiración.